Continuamos con visiones, visión empresarial. Y estamos hablando de conceptos, de postulados que a través de la historia se han establecido, se han formado, han evolucionado y que hoy en día son parte de la filosofía de vida de miles y miles y millones de personas. Hablamos del humanismo, Paola, y en resumen el humanismo es que el hombre puede lograr a través de las lenguas, de las artes, de su educación, del conocimiento, porque tiene hasta parte del gnosticismo, ¿no? Del antiguo gnosticismo, ¿no? Que la salvación viene por el conocimiento. Pero entonces el humanismo define en pocas palabras, para no complicarnos mucho para efectos de los oyentes, ¿no? Hay mucha gente que necesita las cosas mucho más simples que ponerlas tan complicadas. Pero básicamente cuando hablamos del humanismo, el humanismo pretende lograr y explicar y exponer, ¿verdad? Y el concepto claro es que el hombre es dueño de sí mismo, de sus actos y de todo. No necesita de Dios y puede resolver sus propios problemas. ¿Qué tú opinas de eso? Pero fíjate que esto nace, ¿no?, a raíz también de una rebeldía del mismo hombre en contra de los sistemas opresores religiosos. Y el hombre creyó que debía separarse de Dios porque lo estaba oprimiendo, pero cuando nosotros vemos esa opresión que el hombre tenía a través de la religión, no era la perspectiva de Dios, era la perspectiva de hombres con concepto religioso. Recordemos que fue en el siglo XIV, la iglesia estaba institucionalizada, dominaba el pensamiento de aquel entonces, la hermenéutica teología eclesiástica, terrible, que subyugaba, que mató, que destruyó. Y ahí surge el humanismo. Claro, como una forma de rebeldía. De rebelión en contra de esos conceptos que se habían totalmente desviado. Ahora, es importante saber algo. En ese momento histórico, cuando la religión se hegemoniza dentro de los gobiernos, dentro de las monarquías, ellos decidían, y ellos era a través del papado donde se establecían, en muchos casos se ungían o se le daba la investidura a los reyes, o sea, tenían un dominio en Europa casi absoluto, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente piensa que eso es Dios, que eso es la Biblia y que eso es lo que Dios plantea. No, eso está muy alejado de lo que el verdadero concepto de la Biblia plantea. Cuando dice el humanismo que uno debe ser dueño de sí mismo, por otro lado, en contraste con la teología bíblica, dice la Biblia, sin mí nada podéis hacer. O sea, por un lado la Biblia dice, Dios te dice, hey, tú sin mí, yo soy tu creador, yo te formé, yo te hice con un propósito, y tú sin mí, sin mi conocimiento, sin mi revelación, sin tener una relación íntima conmigo, tú vas a conocer nunca tu verdadero propósito. Claro, y fíjate que este humanismo nos ha llevado a un problema existencial muy fuerte, donde la gente tiene problemas en su identidad, y al tener problemas de identidad hay problemas de propósito, y generalmente tenemos y vivimos con un vacío profundo en el alma. Tenemos dinero, tenemos empresas, somos hombres y mujeres exitosos, pero en el fondo, cuando estamos a solas, ¿realmente ese éxito existe? Porque el humanismo nos ha llevado a alejarnos de la fuente que es Dios y que es el único que nos puede hacer conocer nuestra identidad y el propósito de nuestra existencia. Claro, y el humanismo lo vemos reflejado desde la caída del hombre. Cuando Adán y Eva caen, ahí el humanismo se centra en el hombre, o el hombre está centrado en el concepto humanista. Una separación. Claro, luego en Génesis 11, cuando la torre de Babel, esa torre ¿qué es? Eso refleja el concepto de que el hombre es dueño de sí mismo, no necesita de Dios y reta a Dios. Luego tenemos el hedonismo. Cuando hablamos de hedonismo, el hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de ser de la vida. El hedonismo es una teoría moral que constituye al placer hedoné en bien último o supremo fin de la vida humana. Un grupo de teorías morales, tanto en la antigüedad como en la edad moderna, han supuesto que el fin último o bien supremo del hombre se identifica con el placer y la felicidad. Imagínate, ¿tú crees que eso no nos perjudica? Si nuestro fin es buscar el placer, entonces todo se justifica en pro de que tú te sientas bien. Eso perjudica al empresario, perjudica al padre de familia. Eso nos perjudica en todo sentido, al punto de que podemos destruir todo nuestro medio ambiente para sentirnos bien. Para sentirnos bien, y ahí entonces entramos en el relativismo. Claro, el hedonismo y el relativismo están tan conectados. Y leamos un poquito de relativismo. Es todo sistema del pensamiento que afirma que no existen verdades universalmente válidas o absolutas, ya que toda afirmación depende de condiciones o contexto de la persona o grupo que la afirma. Y escucha esto, cuando se afirma que el conocimiento cierto es relativo a condiciones propias del sujeto, o sea, intereses personales, creencias previas, estado de ánimo, o sea, que
Claro. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué es bueno? Todo ¿qué es es malo? aceptado, yo me comporto dependiendo de mi circunstancia, dependiendo de mi necesidad. Y esto trae un perjuicio terrible a nuestra sociedad. No hay linderos, No hay barreras de fronteras. nada, no hay fronteras de nada. Y yo creo que una sociedad que crece sin esas fronteras, esos linderos donde te regula, porque si nosotros vemos, ¿por qué existe una constitución? Claro. Porque la constitución va a regular, esa constitución es el pacto que hay entre el Estado, que son las instituciones, ¿verdad?, que también compone al gobierno, y el ciudadano. Entonces se hace un pacto y ese pacto se expresa en una constitución, porque esa constitución va a delimitar dentro de un territorio, de un país, a los ciudadanos en su comportamiento, en su manera de expresarse. Entonces, si en nuestra vida personal somos relativistas, somos hedonistas o somos humanistas, o sea, ¿cómo queda el prójimo en este sentido? ¿Cómo queda mi familia? ¿Cómo quedan mis hijos? O sea, pues entonces vivimos en un mundo totalmente distorsionado de lo que fue el plan original de Dios, cuando Dios dice en la palabra que lo crea al hombre con un propósito de adorar y específico. Así Y que hay principios absolutos que han servido en el pasado, sirven en el presente, van a servir en el futuro, y que debemos vivir por ello. Sobre todo que las personas relativistas, Jorge, tienen un gran problema. Crecen con el Alcacercer, son exitosos, entre comillas, pero cuando viene la hora de ser probada tu vida y tu obra, tienes pérdida y te derrumba. Se derrumba. Entonces, bueno, ya vamos a continuar en el próximo segmento para concluir algunos pensamientos, pero es importante que entendamos que la palabra de Dios es tan clara en el propósito por el cual Él nos creó y para creernos, por qué nos creó y para qué nos creó. Eso es algo muy importante que el hombre debe descubrir. Ya regresamos con más de Visión y Visión Empresarial.